Saludos y bendiciones a todos ustedes. Greetings and blessings to all of those, to all of you, de Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo de Capitol Hill, from Iglesia Cristiana, Disciples of Christ of Capitol Hill, en la ciudad de Oklahoma City, en Oklahoma City. Hoy, en esta ocasión, vamos a seguir reflexionando en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. We're going to continue in the of Jesus in the Gospel of John. En esta ocasión, yo quisiera que nosotros imagináramos un poquito. I will ask you to just make use of your imagination. Estos fueron los momentos más difíciles de Jesús. Y de los discípulos. These were the moments more difficult. Beginning in chapter 13 and going through 17. Empezando del capítulo 13, al capítulo 17. En la vida de Jesús y en los discípulos, in the life of Jesus and the disciples, en el que él decide hablarles a ellos sus últimas palabras, in which he decides to speak to them his last words. Y se los da como un discurso de despedida, and he addresses them as a farewell discourse. Lo maravilloso de este discurso, the wonderful thing about this narrative of the farewell discourse, es que Jesús in his approaching, knowing that his death is approaching, en la víspera de su muerte, Jesús hace una pausa. And knowing that his death is approaching, he makes a pause. Y esto para hablar con sus discípulos sobre sus temores, sus ansiedades y los sentimientos de desesperación. To speak to the disciples about their fears, their anxieties, and their feelings of desperation. Y la palabra de Jesús se las entrega a ellos para moverlos hacia un futuro. So he gives them these words with the purpose of moving them towards a future. El discurso de despedida en sí mueve a sus discípulos hacia el futuro. The farewell discourse intends to move the disciples towards the future. Un futuro formado por las promesas de Dios, donde la presencia de Dios es real y está en ellos, where the presence of God is real and is among them, y se manifiesta and is manifested in the love that is present among each other, y es manifestada en el amor que está presente de unos con otros, y también, and also, in the reality that en la realidad de que ellos se convierten en las moradas, and that all of them become the dwelling place for God, for the Christ, and the Comforter, porque ellos vienen a ser la morada de Dios, el Cristo y el Consolador. De tal manera que dice ellos, so Jesus tells them en Juan, capítulo 14, versículo 20, en chapter 14, verse 20. Dice, en aquel día, en ese cercano día, in this near end day, you will realize that I am in the Father and you are in me and I am in you. Ustedes sabrán que yo soy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y de esta manera, las palabras de Jesús, and in this way, the words of Jesus in verses 12 to 23, versículos del 12 al 23, explica la forma de vida. It's describing the lifestyle que ha de tomar lugar, that it's supposed to take place en la comunidad de los creyentes en Jesús, the community of the believers in Jesus the Christ, en Jesús el Cristo, después del evento de la hora de Jesús, after the event of the hour of Jesus, que naturalmente, that it's now there, y que Juan 13, versículo 1, and John 13, verse 1, lo ha especificado. It's been said, has communicated, sabiendo que que llegó la hora, so la hora había llegado, y entran en esta etapa de su ministerio, and so they enter into this
in this transition of his ministry, en el que él está entregándolo todo a los discípulos, in which is really giving them everything. Pero no es no son palabras únicamente de ánimo y de promesa y de bendición. They're not just words of encouragement and promises and blessings, sino que Jesús también les hace ver la realidad. But Jesus also speaks to them about their reality, what they are living and what they're about to enter, lo que ellos están viviendo y lo que ellos están por vivir. En el capítulo 15, en chapter 15, verse 20, en el versículo 20, les dice, acordaos de las palabras que yo os he dicho. Remember the words that I've told you. El siervo no es mayor que su señor. The servant is not greater than his Lord. El siervo no es mayor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. If they have persecuted me, they will persecute you too. Y luego en el capítulo 16, then in chapter 16, verses 1 and 2, versículos 1 y 2, estas cosas os he hablado. I have told you these things, para que no tengáis tropiezos, so you won't stumble. Os expulsarán de la sinagoga. They will expel you from synagogues. Y también llegará la hora, and then the hour will come, cuando cualquiera que os mate, anyone that will come and kill you, pensará que rinde servicio a Dios. They will think that they are doing some service to God. De tal manera que en estos versículos, en esta narración, so in this narrative, in these verses, Jesús les da la promesa de que ellos están seguros. Jesus gives them the promise that if they remain in what he is offering them, en lo que él les está ofreciendo, entonces están seguros. Y les da la promesa de paz. And all of this, Jesus tells them about his own peace. En Juan 16:33, en John 16:33, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. I have told to you these things so that you will have peace in me. En otras palabras, a pesar de las circunstancias y del torbellino, in spite of the circumstances and all the turmoil, you can have peace. Ustedes pueden tener paz. En lo que eso significa, and what this means, es que la paz de Dios, the peace of God, se perfecciona, it is made real and perfect, a través de los torbellinos, through the turbulent times. Sí, muy seguido en el hospital, oftentimes in the hospital, when we pray, cuando oramos con alguna familia por el hecho de una crisis en el miembro de la familia que está atravesando, que posiblemente tome su vida. When families are going through difficult times, when they are trying to realize that their loved one is going to probably not make it out of the hospital, cuando están ellos en ese momento, en el que saben que su ser amado va a posiblemente no salir del hospital. Entonces nosotros hablamos muy seguido de esto. We talk about this. We say peace is real now. Hope is real now. La esperanza es real ahora. Porque eso es lo que nos sostiene. Because that is what sustains us. Y Jesús les está diciendo a los discípulos en este momento, ¿verdad? Que la paz que Jesús les ofrece es su paz. That the peace that Jesus is offering them, the disciples, is his peace. Una paz que se deriva del corazón de la vida de Jesús. It's a peace that springs forth from the very heart of the life of Jesus. No es una ocasión de complacencia. It doesn't give us an occasion for complacency. Porque esto lo notamos, and so this we will note at the very beginning of chapter 14, al principio del capítulo 14, versículo 1, cuando les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. At the beginning of chapter 14, verse 1, it says, do not let your heart be troubled. Y esto es lo que nuevamente, and so this is what, in John 14, verse 27, en el capítulo 14, versículo 27, él les repite por primera vez this, he repeats for the same
for the very first time, la paz les dejo, mi paz los doy. Peace I leave with you, peace I give you. Este era el contexto ideal en este momento para hablarles de esto, pero quizá, and Jesus chose this moment, this a fitting moment for him to talk to them about his peace, para hablar con ellos de esta paz. Dice, no como el mundo se las doy a ustedes, I will not give it like the world gives it. Y nuevamente él repite lo que dijo en el capítulo 14, versículo 1. And so he repeats what he said in chapter 14, verse 1. No se turbe vuestro corazón. Don't let your hearts be troubled. Do not be afraid. No tengan miedo. Porque esta es primordialmente la condición en la que cualquier ser humano se encontraría. This will be the situation, the condition in which any human being will be experiencing. De tal manera que al decir esto, Jesús lo que está haciendo, what Jesus is really telling them is calling them. Él les está llamando. Les está dando ese llamado a sus discípulos a encontrar fortaleza para enfrentar las circunstancias en las que su partida les va a llevar. Is telling them, I'm going to be taken away from you, but I'm gonna leave you, I'm going to give you my peace. And it will remain with you. Y se va a extender hacia ustedes, va a quedar con ustedes. Y estas palabras nuevamente no son un imperativo sentimental. This is not a sentimental imperative. En solo decirles, no se preocupen, todo va a estar bien. Las cosas pueden salir bien. Don't worry. Things may be tough. It'll be okay. Esto es mucho más allá que estas palabras. These are just way beyond than these words of comfort, sino que es un llamado a los discípulos, esa call to the disciples, a encontrar esa fortaleza en la realidad que Jesús les ha entregado su paz, in the reality that Jesus has given them his peace. La pregunta que sale, the question that comes out in our reflection, la pregunta que viene a través de estos versículos, through these verses of chapter 14, verses 12 through 23, es, ¿y podrán los discípulos amarle y seguirle amando una vez que Jesús ya no esté con ellos físicamente? Can the disciples continue to love Jesus once he is not with them physically among them? ¿Podrán los discípulos amarle cuando Jesús haya partido físicamente de entre ellos? When he has departed physically from them. Y la pregunta que puede venir a nuestra reflexión es, ¿podrán los discípulos amarle y podrán la generación siguiente de los discípulos, can the following generation of disciples love Jesus once he has been departed and they have not had any relationship, a natural relationship like the first disciples? ¿Podrán los que vienen detrás de ellos amarles si ellos nunca tuvieron un contacto, una relación natural no vieron a Jesús, no estuvieron con él, no escucharon sus palabras? Y la sección de capítulo 14, versículo del 12 al 23, the section of chapter 14, verse 12 to 23, responde sí. It responds to us, yes, they can. Y esta es también algo que sorprende a los discípulos, and this is something that the words of Jesus surprise the disciples themselves. Los sorprende tremendamente a los discípulos también. Y naturalmente nosotros vemos pues que los discípulos, de acuerdo a los versículos del capítulo 14, versículos 12 al 23, los discípulos pueden continuar amando a Jesús. The disciples can continue loving Jesus. Pero no está, but it's not, en que ellos se aferren a un recuerdo sentimental de él. It's not about them clinging to a sentimental memory of him, ni tampoco en retirarse a sus experiencias privadas de él, and neither in keeping and withdrawing to their own personal experiences of Jesus.
Eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. This is what we do oftentimes en la vida de la iglesia, in the life of the church, is we always like to relive those good old days of the life of our church. Siempre los viejos días de aquellos días tan hermosos en los que nosotros nos reuníamos y cantábamos y en fin. Y parece que seguimos haciendo nosotros un ejercicio de nostalgia del pasado que nos roba nuestro presente para construir nuestro futuro. And so we seem to always be looking back in those days that God blessed us, and it doesn't seem to allow us to concentrate ourselves into the present to build the future. Y los versículos del 12 al 24, del 12 al 23, nos dicen que la manera en la que amar a Jesús, the way they can love Jesus, es haciendo sus obras, doing his works, y manteniendo sus mandamientos, del versículo del 12 al 14 sus obras, del versículo del 15 al 24 sus mandamientos. And so, according to the words of Jesus, yes, it says this narrative, this community can continue to pass on through the generations by doing this, by remaining in this. Y el hacer las obras de Jesús y el andar en sus mandamientos y vivir en sus mandamientos es el espacio en donde uno entra al amor de Dios. And that is the space in doing Jesus' work, in continuation of Jesus' works and fulfilling the commandments, is the space where the love of God is manifest. Es el espacio donde el amor de Dios manifiesta. Es decir, cuando los discípulos se muevan fuera de su propia experiencia privada de Jesús, cuando viven lo que Jesús les enseñó y mostró en su propia vida, se encontrarán nuevamente en el amor de Dios. That is when the disciples move out of their own private experiences of Jesus, when they live what Jesus has taught them and showed them in their life, with his very life, then they will find themselves once again in the love of God, in the love of Jesus. Las enseñanzas de Jesús, por esa manera, a los discípulos sobre el amor, trazan la continuación de su propia vida hacia la vida de sus seguidores. And in that way, Jesus teaching to the disciples in this narrative about the love charts the continuation of his own life into the life of the disciples. La unión de Jesús con Dios no era una unión una unión mística privada en la que su amor era solo beneficioso para sí mismo sin tener en cuenta la vida de la creación y de los demás seres humanos, la creación de Dios. The Jesus union with God was not a private mystical union in which their love for one another, Jesus and God, was only self-beneficial, with no eye to the life of God, of God's creation. Y esto lo muestra a través del Evangelio de Juan. Through the Gospel of John, Jesus speaks about that. Y él dice, yo no recibo gloria de ningún ser humano. I do not accept glory from human beings. En otras palabras, él rechaza eso. Eso no era lo que venía a buscar. Su deseo era totalmente, él no estaba en el centro de todo, sino que la gloria que Dios recibiera es lo que a él le interesaba. He was more interested in the glory that God will receive than any kind of attention toward himself. A pesar de que él era el mensajero, even though he was, cuenta que el amor de Dios y Jesús no fue un asunto público, una obra pública, sino que fue anunciada desde la encarnación en todas las palabras y las obras de Jesús a través de su ministerio. So on the contrary, the love of God and Jesus was a public love, not a private one.
First he reveals to the world in the incarnation, and then repeatedly revealed in Jesus' words and works throughout his ministry. Tenemos también en capítulo 7, versículo 18, que la motivación de Jesús siempre era que Dios recibiera la honra y la gloria. So we have in chapter 7, verse 18, that the focus of his motivation was that God will receive all glory. La unión, por lo tanto, la unión del creyente con Dios y Jesús es posible después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y no es una unión mística privada con su Dios. The believer union with God and Jesus is possible after Jesus' death, resurrection, and ascension, and it is not a private, mystical union with his or her God. Esto me hace recordar las palabras de un ministro. This reminds me the words of a minister, en el que él llama la atención a la iglesia. He called the attention to the church and said, enough of so much worship to Jesus. Let us imitate his works. Suficiente de tanta adoración a Jesús. Empecemos a imitar sus obras. La palabra de Jesús en los versículos del 12 al 23. So the words of Jesus in chapter 14, verses 12 to 23, señalan constantemente la naturaleza comunitaria de la unión y la relación con Él después del final de su ministerio terrenal. So the words of chapter 14, verse 12 through 23, it's really pointing to the communal nature of union and relationship with him after the end of his earthly ministry. The promise of divine presence are promises made to the community, not to the individual. Las promesas de la presencia de Dios es una promesa dada a la comunidad, no al individuo. Cuando los discípulos de Jesús, when the disciples of Jesus, siguen su propio modelo de amor, follow the very same, his own model of love, entonces es posible que la relación con Jesús se extienda más allá de la primera generación de discípulos o de creyentes. La relación con Jesús no depende de la presencia física de Jesús. The relationship with Jesus does not depend of the physical presence of Jesus, sino de la presencia del amor de Dios en la vida de la comunidad. But in essence, the presence of God in the life of community that lives the love of God, according to these verses of chapter 14, verse 12 to 23. Pablo afirma esto. Paul affirms this. En este mismo sentido, hablando de estos mismos principios, el apóstol Pablo escribe en la epístola de Corintios, segunda epístola, capítulo 5, versículo 14, y nos dice que el amor de Cristo nos impulsa. And in the same way, and with the same principle, and the same vision, and the same value, Paul writes and says and tells us that the Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all die. Que uno murió por todos, y por siguiente todos murieron. En otras palabras, que Cristo nos muestra vivir plenamente el amor de Dios en el estilo de vida que Él mostró. And the lifestyle of Christ was to show us how to live fully the love of God in Christ. Y en el mismo capítulo, in the very same chapter, en el versículo 17, chapter 5 of 2 Corinthians, capítulo 5, versículo de 2 de Corintios, el versículo 16, en verse 16, ahí nos dice el apóstol Pablo, and so he tells us, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. We don't know anyone from now on, says Paul, in 2 Corinthians, in verse 16, according to the flesh, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. And even if we knew Christ that way,
we don't know him anymore. Y entra el versículo 17, and then comes to verse 17 when it says, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, new creature he becomes. Y en ese sentido, in this very same way of lifestyle, en el que nos removemos del centro del cuadro para poner como en el mismo estilo de vida de Jesús, in which we remove ourselves from the center of the picture, and we're motivated in the same way that Jesus' lifestyle, en la misma manera de la vida de Jesús, to only give glory to God in everything we do. De solamente darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. En esta manera, in this way, we become is a new lifestyle. Es nuestro nuevo estilo de vida. And it is new. Es nuevo because it's not self-centered. No es egocéntrico, but it is Christocentric, pero es cristocéntrico. Basta ya de analizar, sobreanalizar qué tan bien hicimos o qué tan bien nos vemos. Enough of overanalyzing of how well we do or how good we look. Pongamos todo nuestro esfuerzo. Let us put all our efforts in only giving glory to God. Solamente dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, in all that we do. Y eso nos va a lavar. And as we do that, it will wash us off de cualquier motivación que nos impida, of any kind of motivation that will be an obstacle, para que nosotros nos encontremos experimentando el amor de Dios en imitando la vida de Cristo. And so that we may find ourselves, it may be an obstacle to find ourselves in the love of God as we imitate and follow the life of Christ. Hay una película, there's a movie called Mr. Holland's Opus, la ópera del señor Holland, quizás sea el título en español, y posiblemente a muchos de ustedes la han visto, and I'm sure that a lot of you have seen it. Y esta es la vida de un compositor, this is the life of a composer, que su sueño, his dream was to write a symphony, que su sueño era escribir una pieza para la orquesta sinfónica, pero en un tiempo difícil, but in a very difficult time, financial times, él tuvo que ir a tomar un trabajo. He had to go and pick up a job at the high school, a la preparatoria o la escuela secundaria, y sin darse cuenta, and the time just flew by without even realizing, y sin darse cuenta pasaron 35 o más años, 35 or more years went by, hasta que llegó el momento, until there came the time when he had to retire, hasta que llegó el momento en que ya él era grande de edad y tenía que retirarse. His dream was never realized, su sueño nunca fue realizado, y solamente vivía con la ilusión de que pues el sueño quedó en nunca realizarse. So he was living with the thought that his dream was never realized. Pero cuando le hicieron la fiesta de despedida, when they gathered together to do a fellowship farewell party for him, for his retirement, vinieron muchos de los estudiantes que antes estuvieron con él. There were a lot of students that in years past were his students. Y uno de ellos, and one of his former students, era ahora gobernadora del estado. She was a governor for the state where he was living. And as she takes the podium, cuando ella subió a hablar a todos, le dijo al señor Glenn Holland, and so she said to this man, to this teacher, Glenn Holland, we are your symphony. Nosotros somos su sinfonía. Mr. Holland, señor Holland, we are the melodies and notes of your opus. Nosotros somos las
melodías y las notas de su composición de ópera. We are the music of your life. Nosotros somos la música de su vida. Y de esta manera, en este sentido, and in this way, we continue the melody of love and the lifestyle of Christ, that it was God-centric, que nosotros continuamos la melodía del amor de Dios y la motivación de Jesús de Nazaret, el Cristo, en que Dios reciba la honra en todo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. May God bless. Que ustedes tengan un día y una semana que viene muy llena de bendiciones.